En su momento estuvimos hablando del punto, proyectado en el plano vertical, en el plano horizontal, con el método que habíamos elegido para poder lograr la proyección. ¿Sí? El método que habíamos escogido era el de hacer pasar una recta por el punto y donde esa recta intersectara al plano, se producía una intersección que era la proyección del punto en el plano. ¿Sí? Ese era el sistema escogido con el cual nosotros vamos a representar el sistema que vamos a elegir para llevar elementos del espacio al plano. Habíamos visto que de una sola proyección necesitaba incorporar un valor numérico, el cual me permitía regresar de la proyección al espacio. ¿Sí? Avanzando con los distintos sistemas de proyección, habíamos encontrado que había una opción que era la proyección multiplanar, o sea, proyección en varios planos, y que partiendo de esas dos proyecciones, acá tenemos la proyección en alfa, y era justamente que me armaba una estructura espacial. Esa estructura espacial, ¿sí? Voy a ocultar plano girado. Esa estructura espacial era claramente algo que yo no podía contener en el plano. Entonces viene Gaspar y lo que hace es abate un plano hasta hacerlo coincidir con el otro, ¿sí? Vicky, te pido por favor que vigiles un poco el chat, a ver si alguno tiene una consulta o algo, la vamos a ir respondiendo, ¿sí? Muy bien, ¿Eh? dale. Y en todo caso, hacela en voz alta. Tal pregunta, tal cosa, ¿sí? Cuando Cuando analizamos ahora un poco la situación en el espacio, porque en definitiva esto puesto en la hoja, vamos a ver, hacer una representación en la hoja de la situación, se vería algo similar a esto. Dos puntos conectados con una línea, que se conoce o vamos a identificar con un nombre particular, que se llama línea de enlace, y a partir de ahí nosotros tenemos que hacer la lectura de lo que pasa en el espacio. Pero antes tenemos que tratar de identificar situaciones que se dan en el espacio que nosotros vamos a ser capaces de reconocer en las proyecciones o en el plano. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer alguna serie de definiciones. La distancia que separa el punto respecto de los distintos planos de proyección tiene un nombre particular. A la distancia que separa al punto del plano vertical, identificado por ese segmento celeste que les estoy mostrando, se lo conoce como apartamiento. ¿Sí? Es una forma de representación física mediante un segmento de la distancia que separa el punto del plano vertical. Lo mismo va a pasar, o en forma similar, a la separación que hay respecto del plano horizontal. Ahí preguntan, ¿a qué le llaman apartamiento? Que no quedó claro. Apartamiento es justamente ese segmento de color cian, ¿sí? A la distancia que separa la proyección o el plano vertical respecto del punto en el espacio.
¿sí? Y vamos a definir como cota a la separación que hay, pero esta vez respecto del plano horizontal o ese plano que hemos denominado alfa por el momento. ¿Estamos hasta acá? Estas son las condiciones o los elementos que me permiten, conociendo la medida de este segmento, yo conociendo el valor del denominado apartamiento, lo que hago es, en el punto, Dice si puede repetir la definición de cota también. sí, ahí la repito. O sea, yo en teoría lo único que voy a tener ante mis ojos cuando trabaje en la hoja va a ser algo como esto, ¿no? Voy a ver la hoja y sus proyecciones con el plano, las proyecciones en el plano pi, las proyecciones en el plano alfa, abatidos y coincidentes en el plano. Cuando, por algún motivo, quiero restituir la posición del punto en el espacio, lo que hago es directamente tomar el valor del apartamiento, ese segmento que era la separación que hay del punto proyectado al espacio, ponerlo en forma perpendicular a la proyección y en el extremo de ese segmento aparecerá identificado el punto. ¿Sí? Ahora, ese segmento en particular, vamos a ver que lo puedo identificar también en las proyecciones. ¿Cómo es que voy a identificar ese segmento en las proyecciones? Ese segmento denominado apartamiento. Fíjense que el segmento toma igual valor que la distancia que tiene la proyección en el plano horizontal unido a una línea que vamos a llamar línea de tierra, que no es otra cosa que la intersección entre el plano vertical alfa y el plano, el plano alfa. ¿Sí? Cuando haga el abatimiento de la situación del plano alfa y encuentre, observando la situación en la hoja, que va a ser como yo lo voy a observar, fíjense que el segmento denominado apartamiento aparece materializado en la hoja de esta forma. ¿Se ve? Entonces, lo único que tengo que hacer es tomar este segmento, ponerlo en forma perpendicular a la proyección en el plano vertical y en el extremo tendré identificada la posición del punto P. Preguntan qué es abatimiento. Bueno, abatimiento es la acción que propone Monge para poder trabajar en el plano de girar el plano alfa y las proyecciones que se producen sobre ese plano, girarlo hasta hacerlo coincidir, producir un giro. Vamos a ver si lo puedo hacer de alguna forma, para que ustedes lo vean en vivo y en directo. Ven, girar el plano horizontal hasta hacerlo coincidir con el plano vertical. Esto puede ser girar el horizontal para hacerlo coincidir con el vertical,
o girar el vertical para hacerlo coincidir con el horizontal, o girar un plano en cualquier orientación perpendicular a otro hasta hacerlos coplanares. ¿Sí? De esa forma es que puedo yo, en este momento, podría yo identificar ese segmento de color cian que denomino apartamiento. Segmento que si yo tomo en forma física y lo pongo perpendicular a la proyección, me permite llegar a la ubicación del punto P en el espacio sin la necesidad de recurrir a ningún tipo de identificación numérica, como en el caso de las proyecciones acotadas. ¿Mm? Ahí preguntaron qué es cota. Vamos a volver a definir vamos a volver a hacer la definición. Cota va a ser este segmento en amarillo, que no es otra cosa que el segmento que une al punto con su proyección en el plano horizontal antes de ser abatido. ¿Sí? Que además toma el mismo valor que resulta de unir la proyección en el plano pi o vertical en forma perpendicular a la línea de tierra. ¿Sí? Fíjense que toman el mismo valor. Y si yo quisiera, en definitiva, volver a restituir el punto P en el espacio y el que he girado o abatido es el plano pi, se dan cuenta que la acción es válida en los dos sentidos, ¿no? Es una cuestión de orientación o se dice referencia general. Si tomo el mismo segmento y lo pongo perpendicular al plano horizontal, vuelvo a ubicar el punto en el espacio. ¿Estamos hasta acá? De esa forma, entonces, yo logro o identifico estos conceptos, cota y apartamiento. Fíjense que unidos cota y apartamiento en la hoja, arman un único segmento, el amarillo unido al cian. Voy a ver si los puedo ocupar para que se vea claramente. Este segmento, que resulta de unir ambas proyecciones, se conoce, o lo vamos a conocer en nuestro sistema de representación, como línea de enlace. Y este va a ser, en definitiva, cuando desaparezca todo, cuando ustedes en la hoja nos encontremos con algo así, porque eso es lo que va a terminar pasando, vamos a carecer de todo tipo de referencia y vamos a tener el punto, o mejor dicho, las proyecciones del punto y la línea de enlace, va a ser el que en definitiva nos diga cómo es que está nuestro sistema. Vamos a prestar atención a algunas cuestiones. ¿Cómo es que está nuestro sistema? ¿O qué es lo que hace que nosotros identifiquemos que estamos efectivamente trabajando en un sistema hídrico y cómo es que este está orientado? Fíjense en una particularidad. Fíjense cómo esa línea de enlace termina siendo perpendicular a la línea de tierra. ¿Lo ven? Claramente, si sé la orientación de la línea de tierra, sé que perpendicular a ella en algún lado va a estar nuestra línea, mejor dicho, si tengo identificada la línea de enlace, sé que perpendicular a ella en algún lado va a estar nuestra línea de tierra. Así, entonces, como yo proyecto un punto, ¿qué me impide a mí, o qué me impediría a mí,
proyectar algún otro. No tengo ningún impedimento de que aparezca proyectado un punto como el punto L. ¿Sí? Ese punto L, de la misma forma que proyecté el punto P, es que este aparecerá proyectado mediante rectas proyectantes, como ven, en el plano vertical y en el horizontal. Y seguido, tal cual como hice con el punto P, lo que hago es el abatimiento. Eso que les comentaba previamente. Denme un minuto que vamos a ver dónde está L. No sé dónde me quiero L. No sé si lo habré borrado por accidente. Ahí está L. Bueno, y ahí aparecería el punto L. ¿Mm? Nuevamente les vuelvo a mostrar cómo ustedes lo verían en la hoja. Ustedes en la hoja verían algo así. Rápidamente la voy a tratar de configurar para que entiendan un poco que no es el espacio lo que ustedes van a ver en forma continua, sino que ustedes van a ver continuamente algo como esto, solamente las proyecciones, sin ningún tipo de referencia a esos rectángulos que hacen de plano. Y ustedes van a tener que ser capaces de reconocer un poco cuál es la situación relativa entre L y P en este momento. Por lo general, esto tendría que ser una clase donde yo los tendría que hacer participar y en la cual ustedes un poco los iría guiando, identificando, o tendrían que ustedes decirme dónde está L y dónde está P. Lo voy a tener que expresar rápidamente yo. Traten de seguirme. Si hay alguna consulta, la interrumpo. Recuerden que tenemos un tiempo acotado y mi intención es, aunque sea, avanzar lo máximo que se pueda. ¿Qué puedo decir yo del punto L respecto del punto P? Mirando solamente las proyecciones. Claramente, voy a volver al espacio un minuto y pueden percibir claramente que el punto P está más separado del plano horizontal y más separado del plano vertical que el punto L. ¿En qué se traduce esto? Si yo lo refiriera espacialmente y dijera que el plano horizontal es el plano del piso y el plano vertical es un plano perpendicular a este, yo puedo decir que el punto P está más alejado del piso. En una referencia mundana sería que el punto P está más alto que el punto L. Tiene más altura, está en un plano superior, un plano más elevado que el punto L. Y que el punto P está más separado del plano vertical. ¿Cómo se traduce eso? ¿O qué es lo que ustedes van a ver referido en la teoría? Se traduce en que está por delante del punto L. Les vuelvo a repetir, estos son consideraciones de tipo arbitrarias que nos sirven a nosotros para orientarnos. Vuelvo a la representación en la hoja y observando las proyecciones veo que el punto P tiene respecto a una línea de tierra que he eliminado. Recuérdense que la línea de tierra es algo similar a esto que estoy dibujando acá. El apartamiento de P es más largo que un apartamiento de L respecto de esa línea de tierra, que vamos a ver, y en la práctica se ve que no se utiliza,
Pero si existiera, como referencia, yo podría medir esos apartamentos y decir, el apartamento de P es más grande que el de L. Puedo decir que el punto P está delante del punto L. Lo mismo nos pasa con la cota. Fíjense que la cota, esa distancia que separa el punto P o la proyección de P respecto de esta línea de tierra, que estoy materializando para orientarnos, es mayor que la que tiene el punto L. Entonces, mirando esta situación, yo puedo decir que el punto P está arriba de L. Y hay una situación que leo, independientemente de que exista o no la línea de tierra, que observo en ambas proyecciones. ¿Sí? Esa situación es que en este momento observo que el punto P, tanto en una proyección, perdón, me fui de mambo, en una proyección como en la otra, observo que P está a la derecha de L. ¿Mm? Es algo que observo en ambas proyecciones. ¿Sí? ¿Vi que hay alguna pregunta? Dice si es indistinto representar la cota arriba o abajo. En particular, cuando nosotros fijamos un sistema donde decimos que las proyecciones en el plano vertical están en esta posición y las proyecciones en el plano horizontal están en esta otra, se traduce también en un sistema que es el sistema denominado ISOE o europeo, donde se orientan de esta forma. Las cotas se miden únicamente en las proyecciones verticales y los apartamentos en las proyecciones horizontales. Ojo que el término cota es confuso porque lo hemos utilizado cuando hablamos de proyecciones acotadas, justamente. Y nos va a pasar más de una vez esta situación. Voy a incluir un nuevo punto que va a estar arriba de L, delante de L y a la izquierda de L. Perdonen lo grosero de la situación. Ese punto que yo he identificado, claramente para pertenecer a nuestro sistema, tiene que estar alineado con la línea de enlace. ¿Sí? Esa línea de enlace claramente vincula una proyección y la otra. Tienen que estar las dos proyecciones para que este punto esté correctamente representado. Si no, el punto no está representado. Y yo observando las proyecciones de este nuevo punto que he indicado, aun cuando no existe la línea de enlace, les puedo garantizar que este punto, al cual le voy a poner en su proyección en el plano vertical, X sub alfa en su proyección en el plano horizontal, ese punto, observando sus proyecciones, yo puedo identificar claramente que está por encima de L, por delante de L y a la izquierda de L. ¿Mm? ¿Cuánto está a la izquierda? Sencillamente mido esta distancia. El valor que yo mida en las unidades que esté trabajando, medido en forma perpendicular a la línea de enlace, me dice cuánto es que está a la izquierda. ¿Cuánto más arriba de L estará X? Fíjense, en este plano que estoy identificando acá, establece todos los puntos que están a igual cota que L. El punto P, por ejemplo, está a esta distancia del punto, bueno, un poco torcido me salió, ¿no? Pero se entiende un poco la idea, a la distancia entre planos, entre L y P. Y este, entonces X, estará a esta distancia
por encima de L. Yo, midiendo esta distancia entre planos, observo qué distancia o cuánto más arriba está X de L. Algo similar puedo hacer para medir cuánto por delante está X de L. Es esta distancia que le estoy indicando acá. ¿Sí? A ver si puedo borrar. Preguntan si eso quiere decir que X y P están a la misma altura. No, fíjense que X y P no es bastante burdo, pero si yo trazo hago una indicación, a ver si salgo de acá, ¿cómo salgo? No sé ni cómo salir. Ahí está. Voy a volver a dibujar. A ver si tengo. No sé para volver a dibujar. Dice, ¿eso quiere decir que tanto X como P, al estar adelante de L, están a la misma altura? Repetime la pregunta. ¿Eso quiere decir que tanto X como P, al estar adelante de L, están a la misma altura? Fíjense que P está delante de L, pero a una longitud más larga. ¿Ven? Eso quiere decir que P está delante de L, está delante de X. P, en su proyección en el plano vertical, está más separado, más arriba. ¿Ven? Una longitud mayor mido de la cota de L. Entonces digo que P está arriba de L, pero además estoy arriba de X. No sé si con eso respondí la pregunta.